¿cómo están? Bueno, es la segunda transmisión hoy de The Late Jane Show y esperemos que esta vez no haya ningún problema, fallo técnico. Bueno, voy a esperar a que se conecten más personas. Y también vamos a seguir con las lecturas de las novelas de Jane Austen. Recuerden que sigue Emma, por si quieren unirse al círculo de lectura, pueden empezar adelantándose, pueden hacer sus lecturas de una vez. Emma, la verdad, es una novela un poco más larga, creo que es la más larga de Jane Austen, entonces pues sí pueden ir como empezando a leerla, a analizarla y cualquier cosa, incluso si la están leyendo y quieren hablar, pues pueden enviarnos mensaje aquí o nos pueden enviar mensaje en nuestra página de Facebook. Y también vamos a ver la película de Emma una vez que esta contingencia termine, nos podamos reunir. Las personas que asistan al círculo de lectura van a tener su acceso al cineclub que organizamos en Jane Austen, México. Pero bueno, el día de hoy técnicamente no hay invitados especiales de otras páginas como va a haber en otras semanas, sino que es una persona del mismo equipo de Jane Austen México y ya me envió la solicitud, entonces voy a ver si la puedo aceptar y ya está. Amiga, se llama Regina, es parte de Jane Austen México, también lee mucho, entonces el día de hoy vamos a hablar de literatura del siglo... Hola Regina. Hola. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Uh-huh. Bueno, hoy vamos a hablar de literatura del siglo XVIII y XIX con Regina. ¿Quieres presentarte? Pues, sure. Yo soy Regina. Estudié letras inglesas con Elizabeth y pues me invitó a hablar sobre literatura del siglo XVIII y XIX, así que pues aquí vamos a estar discutiendo sobre los autores que Austen pudo haber leído y autores contemporáneos a Austen y posteriores a Austen. Bueno, y pues ya. Pues bueno, Regina también le gusta mucho Jane Austen, pero a Regina en general le gusta todo el siglo XIX y Dickens. Pero vamos a empezar con lo que a nadie le gusta, creo que a muy pocos les gusta el siglo XVIII. A ti te gusta más que a mí, En clase de literatura del siglo XVIII veíamos muchas cosas como de lo que estaba de moda y lo que realmente leían, y eran ensayos casi todo. Entonces, ¿a ti te gustaban los ensayos del siglo XVIII, Regina? No. Bueno, se me hacían interesantes cuando leíamos a The Spectator. Creo que había veces que sí estaba padre como leer sobre lo que ellos pensaban acerca de su sociedad y cómo alguien debía portarse en las reuniones sociales, etcétera. También me gustaba leer ¿sí leíste tú a Burke? Sobre, bueno, y hablábamos sobre las cosas que son como, ay, se me fue la palabra, sublime, y cómo se utilizaba en las novelas, y pues eso se nota mucho, por ejemplo, en las novelas góticas y en otros autores cuando empiezan a escribir más sobre, no sé, sobre los paisajes y etcétera. Eso me gustaba. ¿A ti? A mí me gustaba más leer The Tatler que The Spectator. Sí, o sea, los dos eran buenos y creo que de hecho uno de mis exámenes finales fue The Spectator, sobre los sentidos. Ajá. Sí, la verdad. Pero no era fanática de los ensayos. O sea, realmente lo que me gusta del siglo XVIII es que nacen las novelas y las novelas están súper chistosas. O sea, las primeras se me hacen muy divertidas. Como Frances Burney. Frances Burney. Yo pensaba que estabas hablando como Robinson Crusoe y te iba a decir no. No, esa no se me hace divertida. No, pero, o sea, de Frances Burney que leímos Evelina. Ajá, sí. Ajá, se me hizo divertida y además pues ya luego
pues te enteras que probablemente, bueno, era de las novelas favoritas de Jane Austen, ¿no? Uh-huh. Y que probablemente sacó de ahí el nombre de Orgullo y Prejuicio y que ya hicimos toda esta conexión entre Orgullo y Prejuicio y Evelina. Uh-huh. Sí, la verdad me gusta mucho más. De hecho, fue tu tema de exposición, ¿no? Sí, porque de hecho lo escogí porque dije, es como lo más a Jane Austen que hemos leído, porque nunca lo hemos visto en ninguna de las clases. Oh. Y dije, me emocioné demasiado, entonces lo comparé un poco con Orgullo y Prejuicio y con otras novelas y como las convenciones que Jane Austen utilizó, que probablemente fueron inspiradas por Frances Burney. Uh-huh. Y también, bueno, para quienes no sepan, en Northanger Abbey, Jane Austen habla de Cecilia, Camila y Belinda. Uh-huh. Que Belinda es una novela de Maria Edgeworth, que la verdad nunca la he leído. ¿Tú la has leído? No, yo tampoco, la tengo en mi lista porque dije, Jane Austen la menciona. Es que la leyó, yo también la quiero leer. Sí, exacto. Y Cecilia y Camila son de Frances Burney, pero la verdad está mucho mejor Evelina. A Evelina yo no la leí toda, leí nada más como los primeros capítulos y los que utilicé como para comparar a Orville, creo que se llamaba el héroe de la novela, con Darcy. Y a Evelina yo no la leí toda, leí nada más como los primeros capítulos y los que utilicé como para comparar a Orville, creo que se llamaba el héroe de la novela, con Darcy. Y como cosas como los bailes y todo eso para pues para hacerlo mi trabajo y para poder como comparar las inspiraciones que Jane Austen pudo tomar. Hablando, bueno, ahorita que yo hablé de Northanger Abbey, también pues es como la novela en donde más defiende a las novelas, ¿no? Y de hecho tiene el capítulo 5, que es como la defensa de la novela. Uh-huh. Y menciona mucho también a Anne Radcliffe, pues es una parodia, su novela de Los misterios de Udolfo. Uh-huh. ¿Y has leído? Leí una parte para el seminario de gótico. Ajá. Pero era muy larga para mí. Y en ese momento no tenía tiempo. Entonces, también lo tengo en mi lista. Pero lo que leí me gustó mucho y las descripciones de Radcliffe, de, no sé, los castillos góticos y todo eso a mí se me hacían como súper padres. Y de hecho, pues Radcliffe por eso fue como la que consolidó el género gótico, que apenas empezaba como novela. Hace muy padre que Jane Austen haya como tomado a Radcliffe como inspiración, que de hecho en la película de Becoming Jane me gusta mucho que hace como su cameo esta Radcliffe. Sí, está divertido y que la ponen como la señora que es súper aburrida, ¿no? Y sí, pero a mí, bueno, una mujer que está escribiendo novela gótica se me hace todo menos aburrida. Sí, la verdad. Pero bueno, quién sabe, o sea, la verdad es que es como un poco este lugar común del autor que es súper tímido y escribe cosas muy atrevidas como Stephen King. Sí. Y pues en parte se entiende que hubiera como tanto prejuicio contra la novela porque pues era algo nuevo, ¿no? Y era un texto muy largo y quién iba a tener tiempo de leer 300 páginas, nada más las mujeres que no tenían nada que hacer más que estar en su casa, pero, o sea, no lo justifico, pero pues como se entiende. Sí, aparte mucho de la crítica era que las novelas hacía que las mujeres pensaran, ¿no? O que pensaran cosas que no, que no deberían de estar pensando. Sí, y bueno, pues esas son como algunas de las novelas que probablemente pudo haber leído, o bueno, que sabemos que leyó Jane Austen, al menos Los misterios de Udolfo y Evelina, y probablemente el resto de Frances Burney, ¿no? Porque pues era su autora favorita. Sí. Y bueno, luego escribió Jane Austen, escribió 6 novelas, muchas cosas.
y da paso al siglo XIX, que es tu favorito y que es en el que me quiero enfocar porque pues la verdad hay muy buenas producciones y eres la invitada y entonces tú tienes que hablar. Bueno, a mí algo que me gusta mucho de Jane Austen es que está como en un como limbo entre las épocas. Diría que ya se inclina más como hacia el neoclasicismo del siglo XVIII más que al XIX, que ya comienza con los románticos y los victorianos. ¿No crees? Como que siento, bueno, con Frances Burney, que es como de eso, que sus novelas es esta comedia de, ¿cómo? Comedy of Manners. Comedy o Novel of Manners, sí. Ajá, puedes ver más eso en Jane Austen, ¿no? Que, no sé, algo victoriano como las Bronte. Sí. No sé, porque además cuando me pasa mucho, ¿no? Que estás en un grupo de Facebook de fans de Jane Austen y todo eso es como de la autora victoriana favorita es Jane Austen y siento que la han hecho más de ese lado victoriana. No, de verdad, pasa mucho. O sea, la gente que nos está viendo me pueden desmentir si no es cierto. Me pasaba hasta en las clases de Future Learn, el curso que dan de Jane Austen, que lo tomaba y todos es como de, es que Jane Austen fue lo mejor de la época victoriana. Y yo de, no. O sea, nos pasó en clase además, ¿no? Que la gente era como, es que Jane Austen es victoriana. Y el maestro de, no es victoriana. Sí. Pues para empezar perteneció como a una época histórica no muy conocida. Sí, es la regencia, que es como, pues está justo en medio del neoclasicismo y todo está como evolucionando, como hablando de géneros literarios, todo está evolucionando hacia el gótico bueno, el gótico siempre ha estado, pero empieza como a evolucionar también a lo victoriano y el romanticismo, y pues yo no diría que Jane Austen puede ser considerada victoriana. No. ¿Y romántica? Romántica, no lo sé. Estoy como que tengo esa crisis existencial desde que leímos Sensatez y Sentimientos en clase, porque siento que sí puede tener como elementos románticos, pero no la llamaría como una autora romántica en sí. ¿Tú? Sí, no la llamaría una autora romántica, pero tiene momentos románticos como, como Sensatez y Sentimientos o como Persuasión. Persuasión. Sí, también siento que es como romántico absolutamente, pero bueno, no absolutamente, pero muy romántico. Ajá, sí, o sea, lo puedes ver mucho en sus descripciones, ¿no? Y por ejemplo, hablando de Sensatez y Sentimientos, en Marianne, como tomando sus caminatas en el campo, que se me hace que es su personaje más romántico. Ideales, así como del amor y... No sé, ahorita estoy pensando también en la película donde Kate Winslet siempre está como citando a Shakespeare y sus sonetos y camina y habla como del ideal que es estar en el campo. Pero siento que Jane Austen siempre hace esto de... Con sus otros personajes, te llama como más hacia el razonamiento y como a no sé, como a no estar pensando como Marianne, diría. Sí. Sí, creo que sí. Pero, sí, siento que critica mucho este romanticismo tan inyectado, ¿no? Porque al final Marianne es como, cometió un error y hay que salir adelante. Siempre es como la que... No sé, si me pongo a pensar en los románticos, ellos son como todo sobre el sentimiento y lo que... y tus impresiones de la naturaleza, etcétera. Sí, la verdad, sí. Bueno, y la verdad, en Sensatez y Sentimientos, hasta los lugares, ¿no? Son como muy románticos. Están en el campo y es cuando Marianne se enamora de Willoughby, y todo es bonito, todo es amor y paz, pero cuando se van a la ciudad, es cuando la vida de Marianne se hace desastrosa porque
descubre que Willoughby está comprometido y sí, que eso es como súper romántico, ¿no? Porque me pongo a pensar en Wordsworth o en Coleridge y como sus poemas siempre están como hablando de cómo el campo es lo máximo y como que ahí todos podemos ser felices y no sé, que la ciudad es como la raíz de todos los males. Entonces, como ver en el personaje de Marianne y como cada que va a la ciudad le va mal, ¿no? Y regresa al campo y las cosas empiezan a ser mejores para ella. Yo también estoy de acuerdo contigo que Jane Austen siento que se parece más al siglo XVIII que al siglo XIX, y de hecho se me hizo muy raro en el programa, bueno, para los que estudian letras inglesas, en el programa de la UNAM Jane Austen está en el siglo XIX, y la leímos entre los románticos, que fue lo raro para mí. Leímos a Coleridge, Wordsworth, y luego vamos a leer a Jane Austen. Ajá. Sí, pero creo que es lo que sucede, o sea, como que Jane Austen es muy difícil de encasillar por su, como el año en el que nació, ¿no? Entonces, sí, ella está como muy influenciada por el siglo XVIII, pero publica todo en el siglo XIX. Entonces, por eso como que mucha gente trata de encasillarla más con el siglo XIX, aunque yo no diría que ella es como escritora del XIX, no sé. Ay, ojalá los de la UNAM nos decidan cambiar su programa. Estaría bien. O siquiera que den solo un seminario de Jane Austen. Ah, sí, hace falta. No, se me hizo súper raro ver una de las hermanas Bronte y de Jane Austen, ¿dónde quedó? Ajá. Sí, o sea, no terminó. Y bueno, las hermanas Bronte son como las otras autoras que siempre ponemos junto a Jane Austen. O sea, y literal, yo tengo un librero y está Jane Austen y luego las hermanas Bronte. Sí. Y otra cosa es que ellas tampoco no son victorianas, ¿o sí? Pues ya los consideran más victorianas, o sea, yo sí he leído como sobre su vida y así, sí las tienen como más victorianas. Y pues yo diría, no sé, muchos las consideran victorianas y también góticas, entonces yo diría como entre eso. Góticas sí. Ajá, sí, góticas lo puedes ver como muy obvio. A Jane Austen con Northanger Abbey la quieren poner como gótica. De hecho estaba leyendo un libro de gótico hace poco donde la ponen a ella en la lista y pues, se me hizo muy cool que la pusieran. Pero pues solo es con Northanger, entonces sí las ponen. Tiene otra cosa que sea, ni siquiera en su juvenilia tiene cosas góticas, ¿o sí? No que yo me acuerde. No, para mí lo único gótico de Jane Austen es Northanger Abbey y creo que incluso al final ella misma termina con cuidado. Sí. Y bueno, las hermanas Bronte fueron muy conocidas en su época. Bueno, todavía son muy conocidas. Pero específicamente fue a... Muchos piensan que solo escribieron novelas. Sí. Pero también escribieron poemas, ¿no? Y yo no he leído tanto de sus poemas, he leído pues las novelas y me gustan mucho, pero luego se me hace como muy chistoso cuando las tratan como de poner en la misma como categoría que Jane Austen, porque siento que son extremadamente diferentes y incluso los héroes de las Bronte son como no son ideales como Jane Austen, porque pues con Jane Austen siempre terminas diciendo Mr. Darcy o no sé, Edward Ferrars o lo que sea, pero con las Bronte puedes ver como la diferencia de su contexto e incluso yo diría que ellas son más románticas que Jane Austen.
Sí. O sea, me pongo a pensar en Cumbres Borrascosas y nada más como las descripciones de los páramos y de Heathcliff y Catherine caminando por ahí y todo eso, siento que es mucho más romántico que Jane Austen. Sí. Que sí me recuerda mucho a Mariana, ahorita que lo dices. ¿Quién? La de Cumbres Borrascosas, sí, ¿Casi? me recuerda mucho a Marianne. Ah, sí. Sí, pero además, pues las novelas era el género nuevo, digo, ya era siglo XIX, ¿no? Pero todavía era como relativamente. Uh-huh. Y todavía están escribiendo mucha poesía y están los que sí. son geniales. ¿Cuál es tu favorito? Keats. No sé por qué sospechaba la respuesta. Sí, no, John Keats es mi favorito. Porque, sí. No sé, me gusta incluso me gusta su historia de cómo es como el poeta que tenía como todo este potencial. Y, o sea, para mí se me hace como que como que vivió a su potencial, pero incluso se me hace súper romántico eso de que se murió, pero se fue a viajar por toda Europa y escribió como un buen de poemas muy, muy buenos. Y no sé, Ode to a Nightingale y Ode to a Grecian Urn son de mis poemas favoritos. Keats se me hace como muy, muy bueno. Wordsworth también me gusta, pero de repente me cansa. Y ahora Shelley, Percy Shelley. Shelley, ¿en serio? No voy a venir en la respuesta. Sí, no, Shelley me gusta mucho. Ozymandias es como mi recuerdo como más vivido del primer semestre de la carrera. Y como que para mí, o sea, decía Shelley y era sinónimo a Mary Shelley, ¿no? Pero te das cuenta que para muchos de nuestros maestros es Percy Shelley como el Shelley al que todos deberían de estar leyendo. Y y siento que incluso se ha perdido un poco como, no sé, la poesía de Shelley como que ya quedó no sé, ignorada por el éxito de Frankenstein de Mary Shelley, pero se me hace que es un muy buen poeta. Sí, bueno, a mí me gusta más Coleridge, entonces. ¿Coleridge? Sí, ya sé, perdóname. Sí, yo creo que se llaman Coleridge, Wordsworth, y en tercer lugar estaría entre William Blake y Keats. Sí. William Blake para mí es como raro porque me acuerdo como que nos dijeron que es como los primeros románticos, pero también como que muchas veces no lo pueden encasillar. Es que me recuerda en ese aspecto a Austen. Sí. Y también William Blake es como de esos seres que a mí se me hacen como que vinieron a la Tierra a hacer cosas muy brillantes y se fueron y nos dejaron con muchas cosas porque, o sea, ves las pinturas de Blake y sus grabados y se me hacen como muy, muy padres. Incluso se me hace que, no sé, que a Blake lo dejan mucho como un poeta, pero también es muy bueno con sus grabados. O sea, él podía hacer todo. Sí, la verdad sí, era muy, muy bueno y además siento que cuando hablamos de románticos, como que de repente William Blake queda un poquito, ignorado. O sea, lo que tú sientes con Shelley, yo lo siento con William Blake. Sí. Me dolió. Es que como es de los primeros, como que todos dicen así como lo dejan de lado. O sea, para mí dices Wordsworth o Coleridge y son como los románticos, ¿no? Porque son como los que tienen más por eso de los lyrical ballads y todo eso. Sí. Entonces, no sé. Por eso, pero Keats también siento que a él no le hacen mucho caso por eso de que se murió muy pronto y... Sí, no sé. Sí. Yo siento que toda la gente que conozco ama mucho a Keats, entonces ya Wordsworth. Es que, bueno, a mí aparte, no sé, la poesía de Keats se me hace como, no sé, siento que a Wordsworth o a Coleridge hay veces que siento que tengo que pensarle más para entender, pero como que con Keats
primero siento como que me llega más. Sí. Y luego, no sé, siento que es más fácil de entender, incluso como leyéndolo fríamente, Ujú. y eso me gusta. Y por eso eras la favorita de la clase. Nah. Pero Kids me gusta, por eso hablaba mucho de él. Sí. Bueno, y hablando ahora de los poetas románticos, una novelista que sí fue romántica y que me choca que la gente diga que no, porque sí lo es, que es Mary Shelley. ¿Dicen que no es romántica? Sí, te lo juro. O sea, me ha pasado en grupos de Facebook también, que es como de, ¿quién es su autor romántico favorito? Yo de Mary Shelley. O sea, y todos comentando Jane Austen. Yo voy con mi Mary Shelley. Y me dicen, no es romántica, es de terror. Y yo de... Es que creo que ese es como un problema de muchos que tratan, o sea, siento que muchos de esos autores del siglo XIX, hay como, no sé, los tratan de encasillar con solo un género y siento que todos fueron influenciados por demasiadas corrientes, ¿no? Entonces, Jane Austen puede ser como más sobre el neoclasicismo, pero también tiene influencias, góticas en Northanger Abbey o del romanticismo, y creo que lo mismo pasa con Shelley, o sea, muchos la dejan con el terror, incluso muchos la ponen, no, sí, es más como terror, ¿no? Pero, siento que pues también es como que no puedes dejar de lado todos los elementos románticos que tiene, o sea, nada más te pones a leer las descripciones que hay en Frankenstein de las montañas o de los glaciares y todo eso, y pues eso es como, no sé, el romanticismo, ¿no? Exacto. Puesta en la página. Sí, sí, y la hacen completamente de lado y ni siquiera le veo el terror a Frankenstein. O no sé si ese es error mío, pero siempre lo he visto como una novela romántica y ya. O sea, muy romántica y no le veo el terror a Frankenstein, pero bueno. Pues yo cuando lo leí, sí lo leí como con la idea de que era una historia de terror, ¿no? Siento que también muchos no lo vemos ya como terror porque además de que ya Frankenstein es muy famoso y todos sabemos como de qué va. O bueno, no sé, siento que la criatura ya está muy popularizada en la mente de los demás. Por eso como que ya es difícil para nosotros verle el terror, ¿no? Pero no sé, lo que yo trato muchas veces de hacer es como ponerme en los zapatos de los autores de ese tiempo, y siento que pues para ellos pensar en el hecho de que puedes traer a un cadáver como y no solo un cadáver sino como a un cuerpo hecho de retazos de cadáveres a la vida y como jugar a ser Dios y todo eso, pues sí es como, no sé, para mí es aterrador pensar en eso. Entonces siento que sí tiene estos elementos como de miedo, ¿no? Y ves también las reacciones de Víctor y lo irresponsable que es como un padre, y eso también siento que da mucho miedo pensar en un padre que abandona así a su criatura. Por cierto, deberían de ver la producción de Jane Austen en portugués, creo que fue. Jane Austen en portugués, Brasil. Nos dejó un comentario que muchas personas ven a Jane Austen como una autora romántica porque las películas la han hecho romántica. Uh-huh. Ajá. No lo había pensado, pero creo que tienen razón. Sí. O sea, ves la escena que abre Orgullo y Prejuicio y Uh-huh. o sea, eso es como súper romántico, Elizabeth como caminando por el campo. O sea, creo que toda la Orgullo y Prejuicio, la del 2005, es muy romántica en ese sentido. Cuando van a Derbyshire y está en estas rocas y que son los hombres comparados con las montañas y las rocas. Sí, o sea, sí, es como todo este sentimiento como de lo sublime, ¿no? Y no lo había pensado, pero creo que sí tiene mucho que ver las las producciones de cine, a ver a Austen como
autora romántica, porque cuando, no sé, estaba pensando, cuando lees las novelas y te concentras como en la historia en sí, como que yo no me pongo a pensar en las caminatas por el campo, me pongo a pensar más como en las interacciones de los personajes y como la trama en general, más que en lo cinematográfico de la novela. Oye, una pregunta que nunca te he hecho. ¿Cuál es tu top 3 de novelas favoritas de Jane Austen? Orgullo y Prejuicio. Ajá. Persuasión, porque nada más la declaración de amor del Capitán Wentworth es como digna de, no sé, de estar De ahí. Sí. Y Emma. ¿Emma? No mucho. Ok. Sí, creo que Estoy haciendo como el top 3 de todo el mundo. A todos los invitados les voy a estar preguntando su top 3 y voy a ver al final cuál es la novela ganadora. Sí. ¿El tuyo? Pues obviamente es Emma, Orgullo y Prejuicio, y creo que Northanger Abbey. ¿Sí? Sí. A mí, no sé, Northanger Abbey siento que la leí tal vez muy chica y no la he vuelto a releer y por eso como que no figura entre mis tops. Pero sí me acuerdo mucho que eso de, o sea, como toda la defensa de Jane Austen de las novelas, para mí como mi yo de 13 años fue así como wow. Sí, no, yo creo que no me gustaba tanto Northanger Abbey hasta que tomamos clase de literatura del siglo XVIII. Y fue cuando me di cuenta como que era una novela muy inteligente porque tenía muchas referencias, cosas así, y ya me empezó a gustar más. Y además la releí para hacer mi trabajo, para hacer un trabajo. La releí como 10 veces, yo creo. Entonces al final le tomé mucho cariño y ya es de mis favoritas también. ¿Ah, sí? 3. Sí. Bueno, sí, hubo una época más gloriosa para la novela, para el género, y fue cuando escribió Charles Dickens. Escribió muchas novelas, ¿no? Pero ¿cuál es tu favorita? Antes decía que Grandes Esperanzas, pero creo que cambió a Historia de dos ciudades. ¿En serio? Sí. Es muy buena. ¿No te gusta? No me gusta tanto. Pero sí me gusta. ¿O Historia de dos ciudades? Una historia de dos ciudades. Sí. Además, fue muy triste porque no la alcancé a leer para toda la clase. O sea, estábamos en finales y tenía que leer mucho, entonces no la terminé de leer hasta en vacaciones. Y ya, pues sí me gustó, pero como que no tanto como otras novelas como... Ay, perdóname, pero mi favorita sí es Un cuento de Navidad. Entonces... Ay, no, a mí también me gusta mucho Un cuento de Navidad, pues fue con ese con el que conocí a Charles Dickens. Pues igual yo, entonces, es como mi favorita y nada de Charles Dickens se compara con Un cuento de Navidad. Historia de dos ciudades. La voy a volver a leer, igual y le tomo otra vez cariño. El problema es que no le tomé cariño. No, a mí creo que, no sé, me gusta mucho Historia de dos ciudades porque, o sea, yo sé que a mí me gustan los personajes tormentosos como Sidney Carton y, o sea, no sé, mis personajes favoritos son Mr. Rochester o Heathcliff, que no son como personajes moralmente buenos, pero a mí son como los personajes que me gustan más, o sea, me hacen como más complejos y más interesantes. Y pues con Charles Dickens siempre puedes ver como esa parte como de lo cómico y en la mayoría de sus personajes, ¿no? Pero Sidney Carton me gusta mucho, que es como este personaje que sufre mucho y, o sea, que termina como sacrificándose y todo eso. Entonces, no sé, como que por eso me gusta mucho. Y de Grandes Esperanzas me gusta mucho Miss Havisham,
que es como una maldita y pues es la villana de la historia, ¿no? Pero Ajá. Se me hace como un personaje muy, muy, muy bueno. Y no sé, Charles Dickens me gusta mucho. Sí, no sé. A muchos no les gusta porque por sus libros largos, pero pues al hombre le pagaban por escribir, o sea, le pagaban por tener libros largos, entonces puedo entender que necesitaba alimentarse y por eso escribía tanto. A mí se me hace muy curioso que siempre en sus novelas es como muy considerado o bueno, no sé, o sea, da la impresión de que Charles Dickens, la persona, era muy considerado con las personas pobres Uh-huh. o, ajá, en situación de calle. Sí. Y está esta anécdota que yo no sé qué tan real sea, tú que eres más fan de Charles Dickens igual lo puedes desmentir, que supuestamente que no dejaba que los niños de la calle se le acercaran porque no le fueran a pegar enfermedades y que la gente pobre como que le daba asco. Y no coincide esa anécdota con lo que yo leo de Charles Dickens, o sea, lo escrito por él. Pero, ¿qué opinas? Nunca lo había escuchado para empezar, pero no sé, no creo que sea verdad. O sea, él desde muy... Fan de Charles Dickens igual lo puedes desmentir, que supuestamente que no dejaba que los niños de la calle se le acercaran porque no le fueran a pegar enfermedades y que la gente pobre como que le daba asco. Y no coincide esa anécdota con lo que yo leo de Charles Dickens, o sea, lo escrito por él. Pero, ¿qué opinas? Nunca lo había escuchado para empezar, pero no sé, no creo que sea verdad. O sea, él de zapatos Uh-huh. y pues tampoco pienso como que en una fábrica de zapatos en la época victoriana haya tenido como las mejores condiciones de trabajo, ¿no? O sea, eso todo lo puedes ver como retratado en sus novelas y creo que algo como que a él le interesaba mucho es como hablar de esta lucha de clases, especialmente en la época victoriana. Entonces como que se me hace medio como, no sé, descabellado decir, no sé, no podría asegurar si sí o no porque nunca había escuchado esa anécdota, pero no sé, me pongo a pensar más como en Oye, Mar, su obra ajá, y no lo veo así. no, ahora sí, moviéndonos un poco al otro lado del charco, pero misma época, hubo una autora también muy conocida, yo creo que del siglo XIX, pues es mi favorita, Louisa May Alcott, la autora de Mujercitas. Bueno, Mujercitas además fue la primera novela escrita por una mujer que leí, entonces le tengo mucho, mucho cariño. Y ahorita está de moda. Entonces, ¿tú la has leído? Sí, la leí, de hecho la leí hace poco, bueno, no, ya no hace poco, en diciembre. En diciembre, sí, yo también, para poder llegar fresca a verla. Sí, para llegar a la película. Sí. ¿Te gustó la película? Sí. Sí, bueno. Entonces sí podemos seguir hablando. Sí. Pero pues creo que destacaron un poco más bueno, yo siento que destacaron más los hombres y especialmente si te mueves a un ladito y atrás tienes a uno, Poe. Ahí va. Su Poe. ¿Tienes un autor americano favorito del siglo XIX? Poe. Poe. Sí, no debí preguntar. Y Henry James. Henry James, sí. Aunque también creo que preferiría decir que es británico, pero Henry James. Sí, ya casi va a ser hora de terminar, entonces, no sé si tuvo final. Pues nada más diría que no traten
encasillar a los autores en solo una corriente. Creo que eso también es como limitar la propia habilidad de los autores, ¿no? Y ellos siempre van a estar como influenciados por diferentes, pues por otros, autores de la misma época, otras, corrientes. Entonces, decir como que Jane Austen es a una autora victoriana, a una autora, neoclásica, pues es también como un poco limitar como su, no sé, su obra, y termina dejándote insatisfecho. Entonces, pues siento que es como mejor reconocer como las influencias, influencias, y y disfrutar como la obra en sí. Sí, no, y especialmente porque sí, cuando tratas de encasillarlos, no, algo no coincide ahí con la categoría en la que pues, encasillaste a los autores, como que ya no lo disfrutas igual. Y Jane Austen, quedarse con que ella es romántica y al final darse cuenta que incluso como el final de matrimonio, ¿no? Que según todos es un final feliz, y darse cuenta que no es tan feliz casarse al final de cuentas es como más divertido que creer que de verdad el final feliz es casarse. Sí. Y bueno, pues muchas gracias por haber aceptado el día de hoy estar en esta transmisión, Regina. Gracias por invitarme. No es nada, yo sé lo difícil que es para todos. Muchas gracias también a las personas que nos vieron el día de hoy.